podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo segundo, sexta parte. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. La fórmula del saqueo a los países que apoyan el globalismo. Esta fórmula de endeudamiento perpetuo es la que también Estados Unidos emplea con los países que apoyan el globalismo, y también con Paraguay. Y son siempre deudas tan altas que perfectamente saben que Paraguay no las podrá pagar. Nos hemos preguntado alguna vez, ¿con quién es la famosa deuda externa? Pues con Estados Unidos. Pero al no ser Estados Unidos dueño de su dinero, es con la Reserva Federal. Es por eso que escuchamos que alguna vez Horacio Cartes decía: sigue las fórmulas del FMI. Al no haber emitido indiscriminadamente bonos soberanos, es decir, al haber endeudado al país de tal forma que estamos en las manos de quienes nos prestaron ese dinero. Esta fórmula tiene estos pasos. Primero, endeudamiento con Estados Unidos, es decir, con la Reserva Federal. Segundo, la deuda es tan alta que no puede pagarse. Tercera, ya que no se puede pagar la deuda, se hacen tratos con Estados Unidos. Privatización de empresas públicas en manos de transnacionales, de los mismos dueños de la Reserva Federal. Cuarto, entrega de recursos del país para su explotación en manos de empresas transnacionales de Estados Unidos. Reitero, los mismos dueños de la Reserva Federal, para su explotación. Este proceso fue repetido en varias ocasiones por los presidentes que hemos tenido en las últimas décadas, y también por Horacio Cartes y los subsiguientes. Esto es lo que llamamos neoliberalismo, pero su verdadero nombre, en el fondo, es globalización. Un ex agente de la CIA que se encargaba de sobornar a los gobiernos, John Perkins, por el cargo de conciencia, cuenta detalladamente en este mecanismo en el libro de Confesiones de un sicario económico. Esta fórmula es la que tiene esclava a todos los países que se acogen hoy día al plan globalista. En Latinoamérica, hoy día los únicos que no lo hacen son Ecuador, Bolivia, Venezuela y Cuba. Ninguno es del agrado de la prensa estilo CNN en manos de los mismos dueños de la Reserva Federal. En el Imperio Romano ya hubo cambistas y usureros, y también en tiempos de Jesús, a quienes precisamente azotó y expulsó del templo. Julio César imprimió su propia moneda, hizo florecer el Imperio Romano y fue asesinado volviendo el poder a la usura. En Inglaterra, Enrique I arrebató el poder a los Goldsmith en el año 1100, instituyendo su propia moneda, los Tally Sticks, palos tallados. Cobraba impuestos con palos de madera tallados, pero los bancos no tardaron en recuperar su poder. Lincoln y Kennedy fueron asesinados por el mismo motivo: atreverse a intentar imprimir moneda soberana. En Latinoamérica, Omar Torrijos y Jaime Roldós
resistieron en el siglo XX a los sicarios económicos de la deuda, y ambos fueron asesinados. A estos dos últimos intentó sobornar sin éxito precisamente John Perkins. Saddam Hussein, Kim Jong-un de Corea del Norte, Gaddafi, Al-Assad, Vladimir Putin también son o fueron ejemplos de resistencia antiglobalista y calumnias de la prensa. Pueden tener aciertos o errores, pero ciertamente no son los que nos cuenta la prensa pagada por la Reserva Federal. En próximos capítulos esclareceremos la historia y la situación actual mundial, demostrando que la Tercera Guerra Mundial ya está entre nosotros, y es una guerra entre globalistas y nacionalistas. Y finalmente, este fue el verdadero motivo de la Guerra de la Triple Alianza, la resistencia del mariscal Francisco Solano López a las ofertas de endeudamiento con los bancos ingleses, pues él sabía que el que presta dinero termina siendo dueño de lo que debe. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir.